Bueno, entonces vamos a comenzar con la clase de hoy, ¿sí? Que es básicamente aprendizaje y memoria, fundamentalmente, ¿sí? Cualquier cosa ustedes me van deteniendo como siempre. Nosotros, un poquito, digamos, ya estudiamos, ¿sí? Que desde que empezamos la cursada de neuro, que existía, por ejemplo, un área, la que llamamos área motora primaria, ¿no? Que era esa área que se encontraba en la circunvolución frontal ascendente, ¿no? En el área prerolándica. Después estudiamos que apareció esa área llamada sensitiva primaria, que estaba en la circunvolución parietal ascendente. Aprendimos el área de Broca, ¿no? Que se encontraba por aquí en la circunvolución frontal inferior, especialmente en el lóbulo izquierdo, ¿sí? Y obviamente desde hace muchísimo tiempo que hay gente que empezó a pensar, bueno, así como existe un área para lo que es el área motora, para moverse, un área para percibir la propiocepción o el tacto, así como existe un área visual primaria, existirá un sitio anatómico al cual podamos llamar área de la memoria, ¿sí? Específicamente. Y esto obviamente son preguntas que empezaron a hacerse primero en experimentos con animales, de los cuales algunas ideas empezaban a recabar, pero claro, era muy difícil preguntarle a los animales alguna cosa puntual y que esos animales contesten, ¿no? Como si eso fuera un recuerdo, ¿sí? Pero no pasó muchísimo tiempo hasta que en el contexto de neurocirujanos que operaban a pacientes con epilepsia, ¿no? Pacientes que estaban durante el acto quirúrgico despiertos, ¿sí? Empezaron a ver que bajo ciertas condiciones, cuando se estimulaban determinadas áreas, los pacientes parecían recordar cosas, ¿sí? Este fue el caso, digamos, de Painfield, ¿no? Un neurocirujano, ¿sí? Que en aquellos pacientes que sometía a cirugías por la epilepsia, imagínense, estamos hablando de una época donde no había mucha medicación para la epilepsia refractaria, ¿sí? Sometía a esos pacientes y Painfield fue el que demuestra que cuando se produce una estimulación eléctrica de los lóbulos temporales, eso produjo una respuesta coherente de una experiencia anterior, ¿sí? Entonces se aplicaban obviamente anestesia local, recuerden que el cerebro no tiene nociceptores, o sea, no tiene receptores de dolor, y eso permitía, bajo ciertas condiciones, hacer ciertas preguntas, o el paciente solo, al estimular algún área, evocaba un recuerdo del pasado, ¿sí? Penfield él mismo lo cuenta, ¿sí? Él mismo cuenta que cuando estimulaba determinadas regiones, especialmente él lo hace en referencia al lóbulo temporal, los pacientes evocaban la letra de alguna canción o algo que habían hecho hace muchísimo tiempo, ¿sí? Obviamente se aprovechaba todo esto, se marcaba el cerebro en diferentes lugares con cada zona que se iba aprendiendo cuál era el funcionamiento, ¿sí? Pero, sin lugar a dudas, el puntapié inicial para saber cuáles eran las áreas de la memoria, ¿sí? O si existía por lo menos un área de la memoria o había varias áreas de las memorias, lo da este paciente. Este paciente que se llama HM es un paciente muy famoso en las neurociencias, es un paciente que a los 9 años de edad sufre un accidente, es atropellado por un ciclista y como consecuencia de ese accidente, de ese traumatismo encefalocraniano, empieza a sufrir crisis convulsivas durante muchísimo tiempo. Esas crisis de convulsiones que tenía, primero eran parciales, es decir, había un foco en una parte del cerebro que descargaba y una parte del cuerpo que era la que se movía, digamos, que tenía la epilepsia. Luego fueron bilaterales, tónico-clónicas y del lóbulo temporal. Esto lo sabíamos porque lo que sí existía en ese momento era el electroencefalograma, ¿sí? Y la verdad es que el poco tratamiento que había en ese momento ya lo recibía a dosis máximas, es decir, era un paciente que tenía una epilepsia refractaria, ¿sí? Sufría muchas crisis convulsivas durante el día. Entonces, en algún momento, ¿sí? En el año 1953, un neurocirujano que es William Scoville, ¿sí? Decide operarlo, ¿sí? Interviene quirúrgicamente a este paciente HM, ¿sí? ¿Y qué es lo que hizo? ¿Sí? Le extirpó la zona denominada del hipocampo, ¿sí? Que nosotros la habíamos visto cuando vimos la cara inferior del cerebro, en el lóbulo temporal, toda una zona que se denomina hipocampo, ¿sí? Le extirpó el núcleo amigdalino, que también está ahí en el lóbulo temporal, y parte de áreas de asociación temporal. Esto lo hizo bilateralmente, ¿eh? Fue una cirugía bilateral, de lado izquierdo y derecho. Hacia la izquierda lo que tienen es una resonancia magnética,
Obviamente en esa época no había resonancia magnética, esto es una resonancia magnética de este paciente, de HM, muchísimo tiempo después, cuando ya era adulto, ¿sí? Cuando apareció la resonancia magnética y donde se observa, ¿sí?, todo ese hueco faltante del lóbulo temporal. Bueno, lo que sabemos, bueno, este es el artículo original, fíjense en uno de los artículos originales de esa cirugía. Lo que sabemos, ¿sí?, después de esta cirugía, en donde se hizo esta extirpación de áreas temporales de asociación del hipocampo, es que las crisis convulsivas generalizadas, que eran de una por semana, desaparecieron. Que todas las crisis parciales que tenían, que eran muchas durante el día, prácticamente desaparecen también o fueron una sola por día, ¿sí? Esto le permitió descender muchísimo la dosis de la medicación, que era una dosis muy pero muy alta, que traía muchos efectos adversos. Fíjense que el coeficiente intelectual no solo no empeoró, sino que parece haber aumentado, es decir, el coeficiente intelectual previo a la neurocirugía era de 104 y después de 118, y el lenguaje era normal. Es decir, aparentemente esta neurocirugía que fue hecha para frenar las convulsiones tuvo su éxito en este sentido. Pero claro, pronto se dieron cuenta que a este paciente HM le empezaban a pasar cosas producto de esta cirugía, es decir, que no fue una neurocirugía sin mayores inconvenientes, ¿sí? Fíjense que se le pedía, por ejemplo, a HM, ¿no?, que repita algunos dígitos con algunos intervalos. Por ejemplo, se le decía que repita 5, 7, 1, 9, 4, 6, lo tenía que memorizar y decirlo, ¿está bien? Entonces, él repetía correctamente la secuencia, se hizo la misma prueba agregando, digamos, un sexto dígito, después un séptimo dígito y así sucesivamente. Y luego de 25 ensayos, HM no pudo repetir la secuencia de 8 dígitos, ¿sí? Fíjense que la mayor parte de las personas, luego de hacer 25 ensayos, ¿sí?, puede repetir hasta 15 números seguidos, ¿sí? Recordar 15 números seguidos. Él ya no podía retener más de esta cantidad de números. Otra cosa que vieron es que cuando se lo sometía a esta matriz de bloques, ¿sí?, se le iban presentando en la pizarra bloques, se iban encendiendo, obviamente con diferentes secuencias, ¿no?, pero lo iban repitiendo, y le pedían que él señale, ¿no?, cuál era la secuencia de 6 bloques iniciales, digamos, etcétera, y aunque esto lo hicieron muchísimas veces, no pudo hacerlo, es decir, no podía retener, memorizar la secuencia de esos bloques. También le hicieron esta prueba, ¿sí?, la prueba a través de lo que es el test del espejo, ¿sí? Fíjense que le pedían que, mirando el espejo, ¿sí?, dibujara, digamos, lo que sería una estrella, ¿sí? Y fíjense lo que ocurrió, ¿sí? El primer día, ¿sí?, la cantidad de errores que tuvo la primera vez que lo hizo ese día fue enorme, pero lo fue practicando, lo fue practicando varias veces. Este número que tienen acá abajo es el número de veces que probó hacerlo, ¿sí? Y claro, a medida que durante el día iba practicándolo un poco más, le salía mejor esa estrella mirando solo el espejo, sin tantos errores. Fíjense que cuando lo hizo el segundo día, ¿sí?, la cantidad de errores del cual partió era mucho menor, ¿sí?, y cuando lo hizo el tercer día prácticamente, ¿sí?, le salía muy fácilmente hacer esa estrella, ¿está bien? Pero claro, había un problema. El paciente negaba haberlo hecho el día anterior. Es decir, a pesar de haber hecho muchas veces cada día, durante 3 días seguidos, este dibujo de la estrella mirando el espejo, el paciente no recordaba haberlo hecho el día anterior. Sin embargo, la memoria, digamos, motriz, sí había mejorado, ¿sí? Por eso que esta neurocirugía, accidentalmente, dio idea de que no existe un único centro de la memoria, ¿sí? Evidentemente, este paciente no recordaba haber hecho esta prueba el día anterior, ¿sí?, pero lo que era la memoria de la habilidad para hacerlo la tenía, ¿sí? Esto quiere decir que hay por lo menos 2 memorias o 2 localizaciones diferentes para las memorias, ¿sí? Eh, También cuando se le pidió que haga un puzzle, no me sale la palabra exacta, un Rompecabezas. rompecabezas, gracias. Cuando se le pidió que haga un rompecabezas, obviamente al principio le costó, tardó muchísimo, al día siguiente lo hizo más fácil, el tercer día lo hizo rápido, y cuando la médica que lo atendía le decía, qué rápido que hiciste hoy, él le decía, es la primera vez que lo hago. Es decir, él no recordaba que había estado sometido a esta tarea de hacer este rompecabezas durante 2 o 3 días seguidos, ¿sí?
Fíjese que también hicieron pruebas de tipo pavloviana, que después van a ver a lo largo de esta clase, ¿sí? Son pruebas, por ejemplo, donde digamos, le van a aplicar un soplido de aire en el ojo, ¿sí? Y un momento antes de darle ese soplido de aire en el ojo, suena un tono, ¿sí? Entonces, cuando se repite muchas veces este ensayo, lo que sucede es un reflejo pavloviano, es decir, nos colocan ese tono, esa campanilla, y sin necesidad de que nos soplen, ya cerramos el ojo, ¿sí? Fíjense que 2 años más tarde, al sonar ese tono, esa campanilla, parpadeaba, ¿sí? Pero nunca había recordado haber estado entrenado, ¿sí? Desde este punto de vista pavloviano, ¿sí? Y fíjense que después de la cirugía, este paciente que es HM, con su familia se mudaron y a él le costó un año entero aprender el camino a su nueva casa, a su nuevo domicilio, ¿sí? Entonces, uno podría decir que los resultados, ¿sí?, específicos de esa neurocirugía sobre la memoria es que el paciente HM, que acá lo ven, ¿sí?, este chiquito, en adulto y ya en adulto mayor, era como si viviera sin futuro. De alguna manera no podía transformar lo que es la memoria a corto plazo en una memoria a largo plazo, ¿sí? Y esto es lo que llamamos fallo en la consolidación, en la consolidación. Por lo menos, a partir de este caso, ya sabemos que no hay un único sitio de almacén para todas las formas de memoria existentes, ¿sí? Por lo tanto, lo que vamos a hacer nosotros es clasificar, ¿sí?, y utilizar un doble criterio de clasificación de la memoria, ¿sí? Por un lado, la que tienen a la izquierda es un criterio de clasificación por categorías, es decir, por el tipo de información que se va a recordar, y a la derecha un criterio de clasificación por el tiempo, ¿sí?, que se recupera o que se tarda en recuperar esa información. Entonces, nosotros podemos decir así que la memoria, ¿sí?, la podemos clasificar en memoria inmediata, perceptiva o sensorial, ¿sí? La memoria puede ser a corto plazo o a largo plazo. Algunos autores dicen que solo existe la memoria a corto plazo y largo plazo y ponen a la inmediata perceptiva dentro de la de corto plazo. Nosotros preferimos separarlas, ¿sí? Separarlas porque tienen un fundamento neurológico, digamos, diferente y tiene otro mecanismo de aprendizaje y de percepción y de permanencia, aunque sea milisegundos en la memoria. Entonces nosotros decimos que la memoria puede ser inmediata, perceptiva o sensorial, corto plazo y largo plazo. Al mismo tiempo, nosotros decimos que la memoria a largo plazo, ¿sí?, a largo plazo, la dividimos en implícita, también llamada no declarativa. En algún libro la llaman la memoria de procedimiento, aunque acá preferimos llamarla implícita o no declarativa. Y a la otra forma la otra clasificación de la memoria a largo plazo es memoria explícita o declarativa, ¿sí? La memoria implícita o no declarativa son memorias inconscientes, ¿sí? Es, por ejemplo, cómo marcar un número de teléfono, ¿no? Cómo cantar una canción, ¿sí? Cosas que yo digamos, no necesito la letra, ¿sí?, digamos, para cantar la canción, digamos, ¿sí? En cambio, la memoria explícita o declarativa es la memoria que sí es consciente. Ahí sí necesito la letra, recordar la letra para poder cantarla correctamente, ¿sí? Ahora van a haber diferencias fundamentales en esto. Y esa memoria explícita o declarativa, que es consciente, se subdivide en memoria episódica y memoria semántica, ¿sí? Perdón, ¿alguien me quería preguntar algo? Perdón, ¿me querían preguntar algo? Que se entrecortó, ¿se podía repetir, por favor? Sí, perfecto, dale, dale, repito. Bien, les decía que la memoria la clasificamos en memoria inmediata, perceptiva o sensorial, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, ¿sí? Que la memoria a largo plazo, ¿sí?, nosotros la dividíamos en memoria implícita o no declarativa, que es una memoria inconsciente, ¿sí? Ahora vamos a ver de qué se trata, y una memoria a largo plazo explícita o declarativa, que es la consciente, es la que tenemos que usar el día del examen, por ejemplo, ¿sí? A su vez, ¿sí?, a su vez, la memoria implícita o no declarativa, que es inconsciente, se subdivide en varios tipos, ¿sí?, de los cuales vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, la procedimental, el priming, el condicionamiento, son algunos de ellos veremos con algún ejemplo. Y la memoria explícita o declarativa
se subdivide en memoria episódica, también llamada autobiográfica, ¿sí? Porque es la memoria con la cual contamos qué hicimos el verano pasado. Y la otra forma de memoria explícita o declarativa es la memoria semántica, que es la memoria conceptual, ¿sí? Es justamente, si nos preguntaran el día del examen cómo se clasifica la memoria, ustedes estudian que la memoria es corto plazo, largo plazo. Bueno, recordar eso es todo conceptual, es memoria semántica, ¿sí? Es memoria semántica. Ahora bien, aparte de esto, nosotros tenemos que decir que dentro, ¿sí? Dentro de la memoria a corto plazo, ponemos, ¿sí? Una memoria fundamental para el ser humano, ¿sí? Que es como, se le llama como el director de orquesta de todas las memorias, que es la llamada memoria de trabajo, ¿sí? La memoria de trabajo es una memoria de corto plazo, pero es explícito declarativa, porque como van a ver, la podemos nombrar, ¿sí? La podemos declarar, la podemos explicitar, ¿sí? Y ahora van a ver ejemplos de esto. Entonces, en principio, acá hay como un mapa, ¿sí? De cómo clasificamos a la memoria, ¿sí? Según el tipo de información que recordamos, ¿sí? Si es información consciente o inconsciente, ¿está bien? O por el criterio, como les dije, temporal, es decir, si es una memoria inmediata, de corto plazo, de largo plazo. Cuando nosotros decimos memorias de corto plazo, transitorias, digamos, acá estamos hablando de esa memoria que pusimos al comienzo, que es la memoria sensorial, ¿sí? ¿Qué es la memoria sensorial? Son sensaciones breves de lo que acabamos de percibir, ¿sí? De percibir, es decir, necesitamos sí o sí de la presencia de alguna de nuestras sensopercepciones para hablar de este tipo de memoria, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Yo les pongo esta matriz de letras, ¿sí? Que tiene 3 líneas de letras, ¿sí? La primera línea con la X, E, G y K, por ejemplo, luego la P, la L, la R y la D, y luego la I, N, C, A, ¿sí? Y yo les pido, después de que ustedes los ven unos segundos, ¿sí? Les digo, bueno, a ver, ¿cómo era la segunda línea? ¿Sí? Por ejemplo. Entonces, bueno, pero ustedes la han visto, ¿sí? Por lo menos ha pasado unos cuantos segundos por su visión, como para que puedan intentar memorizarla. Entonces, esto es una memoria sensorial, ¿sí? Digamos, que dura muy pocos segundos, no puede almacenar mucha información. De hecho, si en el medio de este test yo los distraigo y les pongo otras cosas, podría ser obviamente que recuerden menos, pero tiene algunas cosas a favor, es que, bueno, obviamente las personas recuerdan muy poco, como les dije antes, porque es una memoria muy, pero muy limitada, se recuerda solo un 30% de esta memoria sensorial visual, pero si nosotros a esto, por ejemplo, le agregamos un sonido, por ejemplo, a la primera línea le agregamos una canción que nos gusta, ¿sí? Entonces cada vez que suena esa canción nosotros recordamos X, E, G, K, ¿sí? Lo que hace es que podamos recordar un porcentaje mucho mayor. Es decir, cuando asociamos estímulos sensitivos, lo auditivo con lo visual, recordamos un poco más, ¿sí? Y eso obviamente es lógico y también nos pasa cuando estudiamos. No es lo mismo estudiar leyendo solo algo que leyendo y escuchando o viéndolo en el momento a una persona hacer una maniobra, ¿no? Mientras estamos estudiando algo. Entonces, esta es una memoria, ¿sí? Sensorial, ¿sí? Existiría aparentemente una memoria sensorial para cada modalidad, o sea, visual, auditiva, ¿está bien? Ahora, la pregunta que nos hacemos nosotros está bien, ¿cómo usamos y manipulamos esta información, ¿no? Y ahí es donde entra esta memoria llamada de corto plazo, memoria de trabajo, ¿sí? La memoria de trabajo, ¿sí? Que es la memoria de corto plazo, es una pizarra mental, ¿sí? Hay que digamos, pensarlo como si tuviéramos una pizarra mental transitoria, ¿sí? Esa representación temporal, ¿sí? Que nos hacemos nosotros en nuestra cabeza, ¿sí? En nuestra mente, que se va a mantener un breve lapso de tiempo, pero que nos ayuda a tomar decisiones y cambios a último momento, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Fíjense, acá dice, Manuel tiene que ir a cursar fisiología en la facultad, pero tiene unos cuantos minutos, ¿sí? Antes, o sea, tiene unos minutos como para salir a hacer las compras, entonces sale y va a hacer las compras, ¿sí? Recuerda que tiene que regar las plantas, ¿sí? Se lava las manos antes de salir, empieza a buscar la llave, los libros, todo para poder salir, ¿sí? Toma los libros porque se acordaba que estaban en la mesa, ¿sí? Y cuando sale se da cuenta que por el tiempo que tiene le conviene ir caminando y corriendo antes que tomar el colectivo porque va a llegar mucho más temprano si va corriendo. Estas son decisiones que vamos tomando como si tuviéramos un mapa mental, ¿sí? Que son decisiones a corto plazo, ¿sí? Pero fíjense que
Cuando yo salgo, ¿sí? Cuando yo salgo, digamos, de alguna manera, el tiempo es algo abstracto, ¿sí? Acá no necesito ver el tiempo para saber que voy a llegar tarde, ¿sí? No necesito ver las plantas para recordar que las tengo que regar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto es una memoria a corto plazo que funciona como una pizarra mental, y lo que hace la memoria a corto plazo es manipular toda la memoria que yo ya tengo consolidada, porque yo para hacer todo esto ya tuve que haber experimentado lo que es llegar temprano y llegar tarde, lavarme las manos, cuáles son las llaves, cuáles son los libros que tengo que llevar, qué es una planta, qué es regar, cómo es ir a hacer las compras. Es decir, hay un montón de memoria que ya tengo almacenada. Entonces, la memoria a corto plazo lo que hace es justamente manipular, ¿sí? Todo eso y tomar decisiones, ¿sí? Digamos, una decisión por vez, obviamente, a partir de esto. Entonces, esta memoria a corto plazo, ¿sí? Que se llama memoria de trabajo u operativa, es explícita, digamos, porque yo puedo contar esto, lo puedo contar, ¿sí? Lo puedo explicitar, ¿sí? Pero como les dije recién, mantiene y manipula temporalmente información que recuperamos de esa memoria a largo plazo cuando ya no está disponible para mis sentidos, ¿sí? Es decir, yo no tengo la planta frente a mí, pero me acuerdo que cuando llegue a casa mejor riego la planta porque se va a marchitar, ¿sí? Entonces ya no está disponible la planta para mis sentidos como era la memoria sensorial, ¿sí? Acá no la tengo, pero la tengo mentalmente, ¿sí? Entonces, está guiando de alguna manera esta memoria el comportamiento, ¿sí? Claro, es limitada esta memoria también. Yo no la puedo mantener más de 1 minuto, también almacena poca información. Y lo que sí es importante recordar, que la memoria de trabajo, ¿sí? Tiene el principal centro de operaciones, ¿sí? El lugar donde se daría esta memoria de trabajo, es en nuestra corteza prefrontal, ¿sí? Que es la última de las cortezas que hemos formado como seres humanos, la más evolucionada que tenemos, y es la que nos permite, obviamente, la toma de decisiones, ¿sí? ¿Está bien? Hay muchos ejercicios, ¿está bien? Fíjense, si ustedes quieren, para entender mejor qué es la memoria a corto plazo, simplemente cierren los ojos, ¿sí? Y piensen como si estuvieran entrando a su casa, después de un día de venir de la facultad, con los ojos cerrados. Imaginen que están entrando en su casa y describan las cosas que están en su casa, ¿sí? A la derecha, a la izquierda, dónde está el baño, dónde está la puerta de su habitación, dónde está la luz para encenderla, etc. Bueno, ahí lo que están usando obviamente es su memoria de trabajo, ¿sí? La memoria de trabajo también es la que me permite que cuando yo estoy buscando las llaves en una habitación, voy a la habitación, salgo de ahí, las voy a buscar a otro lugar porque no las encontré y no vuelvo a la habitación anterior, porque ya sé que he pasado por ahí, ¿está bien? Entonces estoy manipulando toda esa memoria que tengo, obviamente, para la toma de decisiones, ¿sí? Bueno, hay muchas formas de medir todo esto, ¿sí? Como les dije, una es con las letras, otros con serie de letras y número, ¿está bien? Para tratar de que retenga a la persona, ¿sí? Y obviamente los inconvenientes que tiene la memoria a corto plazo, como les dije, primero obviamente que es cortita, limitada, ¿sí? Dura pocos segundos, 1 o 2 minutos, ¿está bien? Y tiene un problema que depende muchísimo, muchísimo de la atención. Una pequeña distracción en el medio y nos olvidamos o una buena parte o casi toda la información, ¿sí? Como les dije, el sustrato cerebral de la memoria a corto plazo estaría aquí, en la corteza prefrontal, que es la corteza ejecutiva, la corteza que va a ayudarnos a tomar decisiones. Y recuerden que el sobreexigir a esa corteza prefrontal, a esa memoria de trabajo, puede hacer obviamente desastres como este, ¿no? Por eso es importante no usar el celular, bajo ningún punto de vista cuando estamos en la calle, cruzando la calle, menos manejando, porque lo que estamos haciendo, mandando texto, justamente es usando toda la memoria a corto plazo, la estamos sobreexigiendo y, como ustedes ven, cuando se sobreexige, no funciona correctamente. Bien, hago un parate solo acá para preguntarles cómo van. ¿Se entiende lo que estoy hablando hasta acá? Una pregunta, sí. Si vos ya recordás cómo pasa, ¿por qué es a corto plazo? Si yo cierro los ojos y sé la ubicación de las cosas, como las patas de la G, Sí, te entendí. Te entendí. ¿Escuchaste, Claudio, o no? No, ¿podés repetir? Fue muy bajito. Sí. Pregunta, ¿tu nombre? Natalie. Natalie pregunta que por qué la memoria de recordar, por ejemplo, qué cosas hay en una habitación es de corto plazo, si yo ya lo sé de antes, ¿no? Sí.
Si es una información que adquirí previamente. No entiende por qué es Sí, de sí. corto plazo y pregunta si no sería de largo plazo. Sí, sí, que vos recuerdes que dónde es tu habitación, por supuesto, de largo plazo, que vos recuerdes que, digamos, dónde está tu cama ahí, también, digamos, es de largo plazo, la tenés ahí. Lo que hace la memoria a corto plazo, ¿sí? Esta memoria de trabajo de corto plazo, es manipular esa memoria a largo plazo para traerla ahora en el presente sin necesidad de que vos estés en la habitación, justamente. ¿Se entiende? O sea que la memoria de trabajo es una memoria operativa, es una memoria que lo que dice es, si yo entro a mi habitación, a la izquierda está mi cama. ¿Se entiende? Está manipulando esa información sin necesidad de que vos estés adentro de tu habitación. ¿Está bien? Digamos, con esa finalidad, digamos, nada más, de manipularla. Ahora, suponete que esto que decía recién, si vos estás haciendo algo ahora en este momento y te distraes y decís, uy, me olvidé de apagar la luz de mi casa. ¿Está bien? Bueno, cuando vos decís me olvidé de apagar la luz de mi casa, en realidad estás recordando, no es que te olvidaste, es algo bueno, estás recordando que te olvidaste una luz encendida, ¿está bien? Y estás trayendo, ¿sí? A tu presente, sin estar en tu casa, ¿sí? Esa memoria a largo plazo, porque vos sabés cuál es la luz que te olvidaste. Eso es memoria a largo plazo, Y no ¿sí? estás Pero viendo la luz apagada. con tu memoria operativa la estás trayendo en este momento sin necesidad de estar ahí en tu casa. No sé si se entendió. Sí. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí. Profe, ¿se me escucha ahí? Sí, sí, te escucho. Ahí está. Sin hacer trampa, sin haberlo anotado. Segunda hilera de palabras, PLRD, tercera INCA y primera XCEG. Vos te la acordás. Eso es lo que me acuerdo yo. Está bien, está perfecto. Eso, digamos, vuelvo a insistir, es una memoria. ¿Cómo haciendo? Primero quiero que sepan la diferencia. Eso que vos estás diciendo fue una memoria sensorial, no fue una memoria de trabajo a corto plazo. Empecemos por ahí. ¿Por qué fue una memoria sensorial? Porque tuviste algo escrito, que vos lo viste, ¿sí? Memorizaste ahí transitoriamente y tuviste la suerte de que con esa pequeña memoria que agarraste esas letras, todavía pasaron unos cuantos minutos y la podés retener, ¿sí? Esto no quiere decir que dentro de 10 minutos la retengas o que cuando terminemos la clase lo retengas, o tal vez sí, ¿está bien? Pero digo, fue una memoria sensorial, ¿sí? ¿Por qué? Porque viste las letras, ¿está bien? Viste las letras aunque sea unos segundos y pudiste prestar atención suficiente para eso, ¿sí? Yo que no le presto atención a la mayor parte de las cosas, jamás me podría acordar de esa serie de 4 letras, aunque sean 4 nada más, ¿está bien? A menos que ustedes me digan, por favor, profe, recordá estas 4 letras, que te las vamos a tomar al final, ¿sí? Entonces me están obligando, obviamente me voy a poner las pilas y lo voy a hacer, pero es una memoria sensorial, ¿está bien? Ahora, lo que quiero decir es, ojo con la memoria sensorial o la memoria a corto plazo, porque son completamente limitadas, son muy pequeñas, tienen que ver mucho con la atención, ¿está bien? Y son formas de manipular lo que tenemos en el pasado hacia el presente, pero que sufren mucha interferencia, ¿está bien? Mucha interferencia. De hecho, si ustedes, yo les digo, recuerden mi número de celular y les tiro ahora mi número de celular, anótenlo, ¿sí? Pero en el medio que les estoy diciendo mi número de celular, ¿sí? Y ustedes no llegan a alcanzar el papel para anotar, les empiezo a contar una historia y les digo, bueno, pero anotaron ya el 3, 4, 5, 28 y les cuento una historia en el medio, esa interferencia borra toda la memoria, ¿sí? Es capaz de borrar toda la memoria. Por eso digo, la memoria sensorial está muy buena para la clase, para retener determinadas cosas, está muy buena 2 minutos antes del examen para retener lo último, pero no se jueguen a esa memoria, digo, para el día del examen, porque están muertos. Primero porque es limitada, no van a poder almacenar mucho, y después porque, nada, sinceramente, cuando les pongan una pregunta un poco difícil, no van a saber qué contestar. Sí, y así como quería agregar que si bien ahora estamos viendo la visual, también de la misma forma podría ser auditiva, por ejemplo, ¿no? Por eso le decimos sensorial, porque si yo en vez de mostrarles números se los dicto por un audio, ¿no? Estaríamos haciendo lo mismo. De hecho, Exactamente. se miden de esas dos formas, de las dos maneras.
Exactamente. Bien, ahora estoy metido en la memoria a largo plazo, ¿sí? Es decir, acá esa memoria a corto plazo, que es de segundos, minutos, ¿sí? Hemos podido, en teoría, consolidarla, es decir, hemos podido trasladarla a una memoria que a mí me permite, minutos, horas, días, semanas, años después, ¿sí? Poder recordarla y traerla al presente. Y la memoria a largo plazo, ¿sí? Como dijimos antes, se subclasifica en implícita o no declarativa y explícita o declarativa, ¿sí? La memoria implícita, no declarativa, como ya les adelanté, es aquella que se recuerda de manera inconsciente, ¿sí? Es una memoria muy rígida, ¿sí? Como dicen los neurocientistas, está muy, muy estrechamente conectada a aquellos estímulos originales en los cuales se produjo el aprendizaje de eso, ¿sí? Por ejemplo, cómo se canta una canción, ¿sí? Cómo tengo que andar en bicicleta, ¿está bien? O sea, estamos muy, pero muy estrechamente conectados en esa memoria al momento donde lo aprendimos, ¿sí? Ahí obviamente dice cómo se canta una canción, se está refiriendo a, si yo le digo a ustedes, canten una canción, no les estoy pidiendo que recuerden la letra, sino que abran la boca para saber si saben cantar, si saben emitir sonido, ¿está bien? Entonces, eso no hace falta, obviamente, ninguna memoria explícita, sino que es absolutamente implícita. Como es una memoria inconsciente, ¿sí? O sea, porque yo, si quiero marcar el teléfono de ustedes, saco el teléfono y marco, ¿está bien? O sea, sacar el teléfono y marcar es una memoria implícita y no declarativa, ¿sí? Como es algo inconsciente, ¿sí? Pensar mucho cómo se realiza eso inhibe la capacidad para hacerlo con eficiencia, ¿sí? Sin lugar a dudas les ha pasado muchas veces, ¿no? Que han estado como que, nada, entran a un lugar y dicen, ¿qué iba a hacer acá? ¿No? Y se quedan como tildados, que no saben qué hacer, o están por cocinar algo, están por cortar algo, o están justamente con el celular por hacer algo y se quedan tildados. Bueno, si en ese momento hacen mucho esfuerzo para decir qué es lo que iba a hacer, qué es lo que iba a hacer, se inhibe esto, porque es algo, imagínense, absolutamente inconsciente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en esos casos para este tipo de memoria? Nada, cerrar el celular, irnos a otro lugar un ratito, volver y enseguida sale, enseguida sale, ¿sí? La memoria explícita o declarativa es aquella, como su nombre le indica, que nosotros traemos al presente mediante un esfuerzo consciente y deliberado. Es decir, el profesor me está preguntando dónde queda el área de Broca. ¿Sí? Me lo está preguntando deliberadamente y yo tengo que recordar dónde queda eso, ¿sí? Entonces es una memoria que yo declaro, ¿sí? Que yo hablo, ¿sí? La cuento. Esta memoria es muy flexible, por suerte, ¿sí? Está sujeta a múltiples fragmentos de información, como vamos a ver ahora. Esto quiere decir que no hay un único lugar donde almacenamos la memoria explícita, sino que almacenamos diferentes fragmentos en diferentes lugares, ¿sí? Ejemplo de memoria explícita, esto, contar una lección, contar qué hicimos el verano pasado, cómo fue la película que vimos ayer, ¿está bien? Y en esta memoria, el almacenamiento y la recuperación, ¿sí? de este material que tenemos está disponible para nuestra conciencia y para nuestro lenguaje, ¿no? Para que lo podamos declarar. Fíjense que llamamos entonces memoria explícita, ¿no? Al conocimiento general que las personas tienen, ¿no? Y que podemos declarar, ¿sí? Por ejemplo, cuando nos preguntan qué es el coronavirus, qué es un caballo, qué hicimos el fin de semana pasada, ¿está bien? Bueno, son preguntas que nosotros podríamos dar algún tipo de contestación, entonces hablamos de memoria explícita o declarativa. Concepto importante, no hay un almacén único para esta memoria explícita o declarativa, ¿sí? Cualquier ítem del conocimiento tiene múltiples representaciones en el cerebro, ahora vamos a ver un ejemplo de esto, ¿sí? Y cada uno de estos ítems corresponde a diferentes significados a los cuales puedo acceder de manera independiente, y esto es lo bueno, ¿sí? Si nosotros tuviéramos un solo lugar, ¿sí? Almacenando todo, imagínense almacenar todas las lecciones de todo lo que aprendimos en nuestra vida, todos nuestros recuerdos, almacenarlo en un solo lugar chiquitito y que ese lugar sufriera una enfermedad cerebrovascular, ¿no? Y perderíamos toda la información. En cambio, al tener los fragmentos, ¿sí?
en diferentes lugares, nos permite que si nosotros por algún motivo olvidamos, ¿sí? Por ejemplo, nos muestran un elefante y nos olvidamos de la palabra elefante, enseguida vienen de diferentes lugares, trompa, orejas grandes, África, sonido, etcétera, que hacen que recordemos la palabra elefante, ¿sí? Esta memoria explícita, que se almacena en diferentes lugares, ¿sí? Hay un psicólogo que en la década del 70 la subdividió en memoria episódica o autobiográfica, ¿sí? Es decir, todos los acontecimientos o experiencias personales, ¿sí? Por ejemplo, esta canción la escuché hace 2 meses, la escuché de nuevo el sábado pasado, ¿sí? Y la otra es la memoria semántica, que es la información que en general está desligada del contexto, ¿sí? O sea, es la que adquirimos acá en la universidad, ¿no? Cuando nos dicen, llegado al umbral, se abren canales de sodio, voltaje dependiente, y no nos queda otra que estudiarlo así, no lo vimos nunca, los canales de sodio, no vimos el umbral nunca, no vimos el potencial de acción, nadie nos lo presentó, pero suponemos que es así, lo estudiamos y así lo vamos a decir el día del examen. Entonces son cuestiones mucho más contextualizadas, digamos, desligadas del contexto porque no lo vimos al potencial de acción, lo aprendimos, que son conceptuales, ¿está bien? Pero que no son autobiográficas, ¿sí? Digamos, por así decirlo. Bueno, acá fíjense que Tulvin, que es este psicólogo, dice, mientras la memoria episódica es la información que recordamos, ¿sí? La memoria semántica es la información de lo que sabemos en realidad, ¿no? Digamos, la memoria semántica es esta que aprendemos acá en la universidad, ¿sí? Fíjense que la episódica es autobiográfica, es cuando decimos, me acuerdo que me pasó tal cosa, ¿sí? Puede ser comunicada de una manera más flexible, ahora vamos a ver que tiene inconvenientes, ¿sí? Inclusive a veces contamos las cosas de una manera que no fueron así, ¿está bien? ¿Sí? Pero tenemos acceso a ella de manera consciente, ¿sí? Está ligada obviamente al contexto espacial y temporal, o sea, yo el verano pasado estuve en tal lado, hice tal cosa, ¿sí? Y se aprende con una sola exposición, ¿sí? Yo el año pasado fui a la playa, me acuerdo por el solo hecho de haber ido una sola vez a la playa el año pasado. La memoria semántica tiene que ver con los hechos de lo que llamamos el yo sé, ¿no? Lo que sé, ¿está bien? Puede ser comunicada de manera flexible, ¿está bien? De una manera también distinto al formato en el que se adquirió, ahí estamos en un problema, pero mientras vayamos por un rumbo más o menos aceptable, el profesor nos va a decir que está todo bien, ¿sí? También accedemos a ella de manera consciente, ¿sí? No está necesariamente ligada a un contexto, porque yo esta clase puedo no estar acá y la puedo leer de otro libro y la aprendo igual, perfectamente, o escucho a alguien en YouTube y perfectamente lo aprendo. Y se aprende en una sola exposición, pero la repetición la fortalece, ¿sí? Acá hay algo muy importante, que mientras la memoria episódica, ¿sí? Cada vez que yo la repito, ¿sí? Hay algo que se puede perder, que lo puedo estar contando de manera diferente. La memoria semántica no, cada vez que yo la repito, se la repito a mi mamá, a mi papá, a mi perro, a mi hermano, a mi compañero, en general la consolido, la consolido. Por eso lo que decimos acá, la mejor forma de estudiar es contar lo que estamos aprendiendo, ¿sí? Fíjense en esto, ¿no? Obviamente una pregunta que todos nos hacemos, si las memorias para las habilidades son así de flexibles, ¿no? Entonces, y es mucho más complicado eso, ¿no? Porque una cosa es atarse los cordones, pero otra cosa es explicar cómo se atan los cordones sin verlo, ¿no? Es muy difícil eso. Entonces, todo lo que son memorias, digamos, relacionadas con lo motriz, lo inconsciente, ¿sí? Es muy difícil que sea flexible, es mucho más rígido, ¿eh? Es mucho, pero mucho más rígido. Esto no importa, no se preocupen. Bien, esto sí es importante, lo voy a volver a decir, hay muchos experimentos con esto, ¿sí? Fíjense que ¿cuál es la diferencia entre la memoria? Recuerden, hablando de memoria a largo plazo, ¿sí? Dentro de largo plazo, de la memoria llamada explícita o declarativa, ¿sí? Y dentro de esa memoria explícita o declarativa, diferenciando la episódica y la semántica. Entonces, fíjense la diferencia, ¿sí? Mientras que si yo hago exposiciones repetidas a algo que tengo que estudiar para un examen, me va mejor. La fuerza de la memoria aumenta, ¿sí? Por eso leerlo 2 veces, leerlo 3 veces, contarlo, escribirlo, dibujarlo, eso va a hacer que me vaya mejor en el examen, ¿sí? Pero fíjense que la memoria episódica no.
¿Esto qué quiere decir? Cuando yo lo voy repitiendo, por ejemplo, digo, uy, me acuerdo ahora, hace 10 años, cuando estuvimos en tal lado, etcétera, lo más probable es que esté mintiendo con algo, ¿sí? No porque sea mentiroso, sino porque hay mucha interferencia en esa memoria episódica, ¿sí? Que no se fortalece con la repetición, sino que se debilita inclusive con la repetición, ¿sí? Fíjense que muy frecuentemente, ¿no? Nosotros olvidamos dónde dejamos el auto estacionado, ¿sí? Si yo todos los días estaciono el auto en un mismo lugar, o sea, en un mismo estacionamiento, ¿sí? Esa memoria episódica de todos los eventos previos en los cuales yo me he estacionado son parecidos y se confunden, ¿sí? Por eso a veces andamos buscando el estacionamiento como si nos lo hubiesen robado, ¿sí? Y bueno, obviamente esta pregunta parece tonta, pero no lo es. ¿Qué apareció antes? ¿Lo episódico o lo semántico? ¿No? Bueno, obviamente, digamos, debemos tener cierta cantidad de información semántica antes de que yo pueda formar memorias episódicas, digamos, ¿no? O sea, si yo no sé qué son vacaciones en el mar, muy difícil que pueda tener una memoria episódica de cualquier vacación en el mar, ¿sí? En concreto, incluyendo obviamente la nuestra, ¿sí? Y fíjense que hay experimentos, ¿sí? Estamos hablando de la década del 70, con la psicología conductual o conductal en pleno auge, ¿sí? Donde se trabajó muchísimo con esto, ¿sí? Muchísimo. Y miren este experimento, ¿sí? Lean esto, ¿eh? Dice, si los globos se reventaban no podrían llevar el sonido porque todo estaría muy lejos del piso correcto. Una ventana cerrada también impediría que el sonido fuera transportado, la mayoría de los edificios están bien aislados. Como toda la operación depende de un flujo estable de electricidad, un corte en medio del alambre también causaría problemas. El tipo podía gritar, pero la voz humana no es lo bastante fuerte para llegar tan lejos. Otro problema es que se podría romper una cuerda del instrumento, por consiguiente, no habría acompañamiento del mensaje. Es claro que la mejor situación implicaría una distancia menor, así habría menos problemas potenciales. Con el contacto cara a cara, un menor número de cosas podrían salir mal. Bueno, lo que descubrieron también en la década del 70 es algo que todos hoy damos por sentado, pero que no siempre hacemos, y es que cuando uno lee algo así, un texto así, como muchos de los textos que ustedes deben leer seguramente para las materias como esta u otras materias, ¿no? Si uno no le pone un contexto, un gráfico, un dibujo, si no leyó antes un poco de qué se trata todo esto, la verdad es que estudiar de memoria lo único que hace es que cualquier cosa que me pregunte el profesor en el medio de todo esto me vaya mal, porque no me puedo acordar de esto si no lo entiendo bien. Fíjense en la diferencia, ¿no? Bueno, dice que cuando le preguntaban a las personas después de leer ese texto qué recordaban el 20% de todas las ideas que estaban ahí, ¿sí? Ahora, fíjense en la diferencia, ¿no? Si me muestran este dibujo, ¿no? Donde hay un hombre que le está dando una serenata a una mujer, ¿no? Con globos que están elevando el parlante, ¿sí? A través de un instrumento de cuerda, etcétera. Y si uno mira todo esto, ¿no? Lo pone en ese contexto, bueno, ahora es más fácil, ¿no? Decir si los globos se reventaban, no podrían llevar el sonido porque estarían muy lejos del piso correcto, ¿no? Si la ventana está cerrada tampoco, si se corta el hilo tampoco, etcétera. Entonces, acá lo que está diciendo es cada vez que tenemos que estudiar, obviamente, tenemos que contextualizar, ¿sí? Es fundamental esto, ¿eh? Fíjense, el porcentaje del recuerdo sin dibujo era un 20%, ¿sí? Antes del párrafo un porcentaje, ¿no? Y después del párrafo, etc. Bueno, lo que estamos diciendo es dibujemos, contemos, expliquémosle a otro, contextualicemos, si no entendemos algo vamos a buscar la lección anterior, el capítulo anterior y volver para adelante, ¿sí? Cosas que también le pasan a la memoria a largo plazo, ¿no? Por eso decimos, ojo con la memoria a largo plazo, que nos juega la pasada. Fíjense que en una campaña electoral, el expresidente Ronald Reagan en Estados Unidos, él contaba, ¿no? Una historia en su campaña electoral, terminaba de alguna manera la campaña a cada pueblo que él iba, contaba una historia de un soldado en la Segunda Guerra que cuando el avión en el que iba fue impactado por el fuego, ¿sí? Había un solo paracaídas, digamos, entonces estaba el comandante y estaba él, ¿sí? Dice que aparentemente el comandante que tenía paracaídas y podía haber saltado, lo que dijo es, no te voy a abandonar, dijo, ¿no? Y dijo, no importa, hijo, aguantaremos juntos, ¿sí? Esto lo repetía y lo repetía como una historia real de la Segunda Guerra Mundial, hasta que después alguien se dio cuenta que en realidad era el final de una película de 1944, que claramente la película era esto, era un avión que se dañaba y lo que le decía el comandante con el paracaídas, no importa hijo, aguantaremos juntos, ¿sí?
Pero no estaba mintiendo, o sea, Ronald Reagan, que mintió en otras cosas, pero en esto no, digamos, no estaba mintiendo, sino que tenía una interferencia en su memoria, es decir, recordaba la historia, pero olvidó la fuente, ¿sí? Esto no era un hecho verídico de la Segunda Guerra Mundial, sino era de una película. Y esto es lo que se llama amnesia de la fuente. Esto nos pasa muy frecuentemente y por eso también hay que tener cuidado con las memorias a largo plazo, explícitas, declarativas, porque uno piensa que las cosas pasaron así, que en realidad por ahí no fueron así, ¿sí? Hay otro tipo de amnesia, ¿sí? Como esta amnesia de la fuente, que se llama criptomnesia, que es la que da lugar a los plagios, pero plagios que no son plagios de gente que se levantó y dijo voy a robarle la canción y la letra a una persona, ¿sí? Yo acá traje una sola. Bueno, eso que escucharon antes, ¿sí? Es una canción de George Harrison, obviamente de los Beatles, ex-Beatle, por el cual sufrió un juicio, porque, bueno, lo acusaron de haber plagiado esta canción que él escuchó cuando era más joven. No se escucha. ¿Usted escucha? Es difícil reproducir el sonido de acá para allá, después se las dejo si quieren la diapositiva, pero a lo que voy es que el juicio, digamos, le hicieron juicio a este grupo, a George Harrison, por plagio, y él dijo que claramente sí, que era una canción que él recontra conocía, pero que bajo ningún punto de vista la había querido robar y que nada, cedía todos los derechos, y fue perdonado justamente alegando criptomnesia, ¿sí? Esta forma de amnesia de la fuente. Y fíjense, ¿sí? Que otra cosa distinta son las memorias falsas, ¿no? Pero que sin embargo suceden, y esto no quiere decir que las personas estén mintiendo, ¿sí? Fíjense que hicieron este experimento, ¿sí? Agarraron fotos de personas, las trucaron, las pusieron, por ejemplo, en globos aerostáticos, ¿no? Les mostraron a participantes un montón de fotos trucadas, ¿sí? Les decían que describieran todo lo que podían recordar acerca del paseo, y luego de varias sesiones, casi el 50% de las personas dijeron que recordaban haber estado en ese paseo, etcétera, pero nunca habían estado en globo, ¿sí? Entonces, lo que queremos decir con esto es, ojo, que nuestra memoria explícita, declarativa, autobiográfica, también es mentirosa, es falsa, ¿sí? Y con el pasar del tiempo, obviamente, se debilita muchísimo, ¿eh? Cada vez que cuento algo, y lo repito otro año y lo repito, hay algo que le voy agregando, sacando, etcétera, y es por eso que nos cuesta a veces cuando nos juntamos con amigos de la infancia, ¿no? Decir, ¿y te acordás cuando vos hiciste esto? Y el otro dice, no, vos lo hiciste, ¿no? En realidad, porque, bueno, no recordamos exactamente los sucesos como fueron, ¿sí? Bueno, hay un montón de hechos similares. Esta es la otra, la memoria semántica, ¿sí? La memoria semántica, ¿sí? Se organiza, creemos, se organiza en nuestro cerebro de una forma más como si fuera un mapa conceptual. Por eso en muchas guías de morfofisiología ustedes tienen o un mapa conceptual, ¿no? O un GPS, etcétera, como una forma de organizarse, y a veces también les decimos a ustedes traten de organizarse para estudiar de esa manera, ¿sí? Porque la memoria semántica, la que es de concepto, la que aprendemos acá en la universidad o en el colegio, justamente es una memoria que la aprendemos construyendo redes. Esto que decíamos, el elefante, ¿no? Mamífero, áfrico, marfil, trompa, sonido grande, ¿sí? Y que nosotros podemos así organizarlo todo en este sistema de una red semántica jerarquizada, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos dicen, hable del perro, ¿no? Bueno, nosotros podemos decir que el perro ladra, mueve la cola, que hay varias razas de perro, chihuahua, dálmata, ¿sí? Etcétera, pero también podemos ir para arriba, ¿no? Enseguida se nos viene a la cabeza el perro es un mamífero, entonces que tiene 4 patas, que respira aire, que da luz a crías vivas, que produce leche, que tiene pelo, ¿está bien? Y que a su vez, obviamente, el ser un mamífero es un animal, se puede mover, come y se reproduce. Entonces, esta organización semántica jerarquizada es la que usamos en general para las memorias semánticas, ¿sí? O por lo menos conviene esta organización. Pero para hacerla tenemos que aprender a hacerlas, aprender a construirlas, ¿sí? Por eso es importante que cada vez que leamos un tema, terminamos de leerlo y hacernos como un mapa conceptual, ¿no? Arriba poner lo más general, ¿sí? Lo más grotesco, por así decirlo, y de ahí sacar flechas hacia lo más chiquitito, lo más específico, ¿sí? Lo más puntual. Obviamente reconocemos jerarquías, como les dije antes, como siempre,
estamos en medicina, y en medicina hay excepciones, ¿sí? Por ejemplo, el avestruz, ¿no? Está considerado un ave, y teóricamente, como característica del ave, tiene alas, puede volar, pone huevos, pero bueno, en el caso del avestruz, justo es un ave, no puede volar, ¿no? Entonces, bueno, hay ciertos nodos atípicos a veces que nos hacen trastabillar en esto, pero son los menos, ¿eh? Son los menos. Bien, si a uno le preguntan, ¿cómo se adquiere, ¿no?, la memoria? Bueno, obviamente para la adquisición de esta memoria a largo plazo, ¿sí?, cuando nosotros estamos estudiando algo y lo vamos consolidando, pasa por un montón de lugares y requiere de la síntesis de proteínas, ¿sí? En general lo que sucede es que se van sintetizando en diferentes lugares por donde pasa esta actividad neuronal, síntesis de proteínas, ¿eh? Síntesis de proteínas. En general lo que sabemos que la memoria explícita, ¿sí?, que como ya saben es la memoria que vamos a necesitar para el día del examen, también la que podemos contar lo que hicimos ayer, primero obviamente se adquiere, ¿no?, porque pasa digamos, por nuestra visión, por lo que leemos, por lo que escuchamos, por lo que tocamos, etcétera, ¿sí? Va a pasar a las cortezas, a algunas cortezas de asociación polimodal, algunas de las cuales vamos a ver al final de esta clase, ¿sí? Corteza de asociación polimodal significa que ya no es una corteza solo visual primaria para la visión, ¿sí?, sino que es una corteza en la cual vamos a asociar lo visual, ¿no?, con el sonido de ese animal, por ejemplo, con algo que aprendimos en el colegio, ¿sí? O sea, asocia varias modalidades, ¿está bien? Y luego de pasar la información por esas áreas de asociación polimodal, va a pasar por cortezas relacionadas con el hipocampo o zonas parahipocámpicas, ¿sí? No importa cuáles son, nadie les va a preguntar todo esto, es un tema bastante complejo, ¿sí? Pero es un ida y vuelta, ¿eh? Es un ida y vuelta. Fíjense que de las áreas de asociación pasa por el hipocampo, ¿sí?, por diferentes lugares, y luego vuelve la información y va a terminar asentada en las diferentes cortezas de asociación polimodal. Por eso decimos que la memoria explícita está múltiplemente fragmentada en diferentes lugares y no hay un solo sitio de la memoria, ¿sí? Eso es lo que me permite, por suerte, que el daño en un solo lugar yo no pierda toda la memoria, ¿sí? Ahora, para transformar la memoria de corto plazo a largo plazo, lo que sí quedó claro es que tuvo que haber pasado la información por esta estructura del lóbulo temporal que se llama hipocampo, ¿sí? Y justamente los hipocampos fue lo que le resecaron a ese paciente HM, ¿sí? Le resecaron los dos hipocampos. Por eso, ¿sí?, nuestro paciente aprendía a hacer algo, pero no recordaba que lo había hecho el día anterior, ¿sí? Y cada vez que venía la neuróloga, ¿sí?, se presentaba por primera vez la neuróloga, para él era la primera vez que la había visto, cuando en realidad ella iba todos los días a verlo, ¿sí? Entonces recuerden que en nuestro caso HM, lo que nos está diciendo es que el hipocampo, ¿sí?, en forma bilateral, forma parte del proceso de consolidación de la memoria, de corto plazo a largo plazo, ¿sí? Y esto es fundamental recordarlo, ¿sí? Esto no importa. ¿Vemos? Paro un segundo acá. ¿Me quieren hacer preguntas? Aparte de corteza y hipocampo, pasa corteza de asociación y después. O sea, cortezas de asociación, después pasa por el hipocampo, que repitas después del hipocampo, ¿no? Sí, o sea, O sea, la información esa ida y primero. vuelta. Claro, la Sí. información primero entra obviamente por la visión, por la audición, etcétera, depende de la Los información que estemos olores. usando. Exacto. Esa información, ¿sí?, primero va a pasar por las llamadas cortezas de asociación polimodal, ¿sí? De ahí, de esas cortezas de asociación polimodales, luego va a ir a la región del hipocampo y regiones parahipocámpicas, o sea, cercanas al hipocampo, ¿sí? De ahí va a pasar, ¿sí?, nuevamente para atrás, hasta terminar nuevamente en las cortezas de asociación polimodales. Y ahí es donde terminan almacenándose, ¿sí? Igual. Acá tenemos otra pregunta. Un trauma. Golpe. Un trauma emotivo. Sí, no sé, chocaste con el auto o te pasó algo así choqueante. Viste que Bueno, todo lo que tenga que ver con memorias relacionadas
a eventos vivenciales fuertes, digamos, ahí lo que se juega un poco es el sistema límbico, ¿no? Más la emoción. Entonces puede ser que vos asocies ese evento, lo que te pasó, a algo malo, por ejemplo, algo que te dé susto o algo que quieras evitar, ¿sí? Entonces queda grabado así. Como que lo asocias con emociones y los sentidos también, por ejemplo, el sonido fuerte y todo eso. Exactamente. Se asocia todo Exactamente. y por eso lo recordás tanto. Sí, porque esas memorias se imprimen, digamos, o permanecen relacionadas a esa emoción, como que se almacenan juntas, quedan relacionadas con el sistema límbico, con esa emoción fea. ¿No te puede ser también que no lo recuerdes? ¿Que no lo recuerdes? Sí. Bueno, sí, hay lo que se llama amnesias traumáticas. Sí. Sí. Y no se acuerdan. Sí. Recuerdan todo lo que Sí, puede pasar por dos cosas. O sea, puede pasar porque la persona se golpee la cabeza y, digamos, eso genere como una especie de shock por el traumatismo, y personas que no se golpean la cabeza, de todas maneras, pueden tener como lo que se llama una amnesia del episodio. No solo ocurre en los accidentes de tráfico, se ve, pero de muchos eventos, digamos, traumáticos. Eso es como un mecanismo de defensa. eh, no recordarlo, se llama así, amnesia global transitoria. Sí. Sí, aparte, perdón, una cosa, nosotros estamos viendo memoria, digamos, pero una de las grandes funciones que tiene todo nuestro sistema de memoria de aprendizaje también es olvidarse de las cosas que no son relevantes o provocar olvido de aquellas situaciones por ahí críticas que no nos permitirían hacer una vida cotidiana normal, ¿no? Eso también es parte de nuestro sistema y para eso hay muchas otras estructuras que no estamos nombrando, ¿sí? O sea, cuando uno está sometido a un evento traumático y eso queda impregnado, ¿sí? Y por ejemplo, volvemos a padecer ese evento traumático, ¿sí? Inmediatamente hay un área que nos alerta de que eso ya lo hemos pasado, de que no tenemos que meternos en ese lugar o en ese tipo de conducta, etcétera, etcétera, y puede provocar esa memoria aversiva, ¿sí? Aversiva, un mecanismo de defensa. Ahora, otros directamente anulan esa memoria. Entonces no tienen directamente memoria aversiva, sino que directamente han anulado, ¿sí? Esa capacidad de recordar hasta eso mismo, ¿sí? Bueno, hay mucho escrito también sobre la posibilidad del olvido, ¿no? Que es una función importante de nuestro cerebro también olvidar. Bien, vamos tratando de terminar con esto, solamente 2 palabras de las inconscientes ahora. Esta es la misma clasificación que usamos antes, ¿sí? La misma. Lo que les voy a mostrar ahora es la memoria implícita o no declarativa, ¿sí? La memoria implícita, ¿sí? O sea, a largo plazo, implícita, que era la inconsciente, se subclasifica en procedimental, priming, condicionamiento, habituación, ¿está bien? Yo solamente les voy a mostrar 2 de ellas, así con ejemplos muy rápidos. Primero, la que se llama memoria procedimental es de los procedimientos, o sea, de cómo se hacen las cosas, ¿sí? Es la adquisición de habilidades, de procedimientos que en general tienen un alto componente motriz, ¿no? Entonces, por ejemplo, cómo, digamos, uno va a servir el té, no anda pensando cómo se hace para servir el té, ¿sí? Entonces, eso es un tipo de memoria procedimental, ¿sí? Fíjense que se sabe hace muchísimo tiempo que las memorias de procedimiento, de habilidades, de estrés y procedimientos, están relacionadas con el cerebelo y con los núcleos de la base, ¿sí? Son 2 áreas que participan muchísimo en este tipo de actividades, por eso los pacientes que tienen trastorno cerebeloso o trastornos en los núcleos de la base pueden tener severos defectos para el aprendizaje de nuevos procedimientos, ¿sí? El otro tipo de memoria implícita es el priming, que se llama, o sea, lo podemos traducir como facilitación, ¿no? El priming es como algo deja huella, una huella, una huella, una huella, y con esas huellas saco finalmente el tipo de memoria, ¿sí? De alguna manera es el mecanismo actual que utilizan todos los medios de comunicación, ¿no? Dejándonos huellas y huella y huella para imponernos una idea, ¿sí? Yo les traje la película Focus, por ahí no van a poder escuchar lo que dice, pero un poco es el resumen de este priming.
Bueno, lo que está mostrando ahí es eso, digamos, no es casualidad, sino que el priming o facilitación es justamente tratar de dejar una huella amnésica, ¿sí? Entonces, por estímulos muy parecidos, similares, digamos, dejar huella, 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 hasta que después sale, ¿sí? Por ahí algo que no teníamos pensado que queríamos, sino que nos impusieron a través de esas huellas amnésicas, ¿sí? Hay diferentes tipos de priming, eso no importa, ¿sí? Pero una forma de verlo es esto. Fíjense que si yo les muestro estas figuras de arriba, muy difícil decir de qué se trata. Si les muestro esta de abajo, también es complicado. Si les muestro la que está ahora acá abajo, algunas figuras empiezan a verse un poquitito más. ¿Sí? Fíjense ahora, se empiezan a notar más las figuras, un poco más, obviamente, ahora está mucho más claro de qué se trata, y cuando esto se hace, ¿sí? Y se practica varias veces, ¿sí? Después se llega a ponerle figuras parecidas a una persona y la persona termina diciendo camello, cuando por ahí esa figura no era el camello, ¿sí? Con figuras. También este es otro ejemplo, ¿sí? Si yo les pido a ustedes que lean estas palabras, ¿sí? León, casa, elefante, árbol, carrera, libro, astro, escalera, ¿sí? Y les digo, lean las palabras, ¿sí? Y luego se las saco y le digo que las repitan, ¿está bien? Digamos, y les pido ahora que completen, seguramente podrán completar esto porque han sido previamente preparados para completar esto, ¿sí? Pero también puedo hacer esto. Si yo le digo, lean estas palabras, ¿no? León, casa, elefante, árbol, carrera, libro, astro, escalera, léanlas varias veces, ¿no? León, casa, elefante, árbol, y les digo ahora, complete esta palabra, ¿sí? A ver, ¿alguno puede tirar qué palabra se trata? Tigre, Y dicen otra, acá. vamos. Tierra. Bueno, fue muy Timbre. fácil esta vez, les voy a decir perdón, pero fue muy fácil el juego. Obviamente la palabra tigre no está acá, ¿está bien? Digamos, ¿sí? Está león, está casa, etcétera, y si uno les va diciendo a ustedes, lean bien león, casa, elefante, árbol, etcétera, yo puedo hacer que después ustedes completen una palabra y en vez de poner tierra, digan tigre. La cuestión es que cuando yo hago este experimento, ¿sí? En todos lados que hago este experimento, dentro de las primeras 3, 4 palabras que aparecen, aparece tigre sí o sí, ¿no? Y no aparece de casualidad tigre, sino que aparece porque hay una condición previa que tiene que ver con cómo entoné yo la palabra león, ¿sí? Etcétera, cómo la cité 2 veces, la puse primero, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, el priming, este tipo de facilitación, también tiene diferentes lugares, Uno facilita lo visual, especialmente con cortezas visuales, lo auditivo con corteza auditiva, etcétera, ¿sí? Y por último, para no matarlos más con este tema, el aprendizaje asociativo, ¿sí? Que es otra forma inconsciente, digamos, de aprendizaje. Ahí vamos a tener el condicionamiento clásico, que es el experimento de Pavlov, ¿sí? Que si ustedes recuerdan, Pavlov era un fisiólogo ruso, fue un premio Nobel, lo que hacía era, con su famoso perrito, o sus famosos perritos, era provocarle una fístula, digamos, ¿sí? Le daba la comida, entraba un ayudante con el alimento y el perro salivaba, ¿sí? Con simplemente el alimento, y él observó que después sí tocaba una campanilla, ¿sí? Y después de la campanilla llevaba el alimento, ¿sí? Después de varias veces de hacer lo mismo, cada vez que entraba y tocaba la campanilla, el solo hecho de tocar la campanilla provocaba la salivación. Es decir, lo había condicionado, no importa cuáles son los mecanismos, etc. Este mecanismo de aprendizaje, de condicionamiento clásico, no es algo muy extraño, es una de las formas que tenemos de aprendizaje también, ¿sí? Aprendemos muchas veces así, nos ayuda por lo menos a predecir cosas que van a pasar, ¿sí? Y el otro es el aprendizaje asociativo, ¿sí? Que se llama condicionamiento operante o instrumental, se lo debemos a Skinner. Skinner fue un conductista norteamericano que, como ustedes saben, los Simpsons le han puesto al director de la escuela Skinner por Skinner, ¿sí? Skinner lo que decía es que la consecuencia de una respuesta dada por el individuo determina la probabilidad de que dicha respuesta vuelva a producirse, ¿no? De alguna manera Skinner creía que podía generar el ciudadano que se quisiera con sus experimentos. Lástima que, bueno, él trabajó mucho con esta caja donde había palomas y ratas, pero esto se usó muchísimo en educación de niños durante muchísimo tiempo en Estados Unidos y en toda parte occidental, ¿sí? Lo que hacían con estas cajas
era tener una palanquita como la que ustedes ven ahí, ¿no? Que al presionarla, el animalito la presionaba, parecía comida, ¿sí? Entonces primero se ponía un animal que estaba hambriento, ¿sí? Y el animal aprende que cuando pulsa la palanca tiene la comida, ¿sí? Cada vez que tiene hambre, obviamente, pulsa más rápido y más fuerte la palanca, y después yo puedo desaprender la conducta. Es decir, después de que aprendió esto el animal, si ahora se lo priva de la recompensa, ¿sí? Ya no se le da más comida cuando presiona la palanca, se le enseñó una nueva conducta, ¿sí? Y baja la tasa de presión de palanca por parte del animal, ¿sí? Así que bueno, con esto nos hemos criado también y educado, ¿sí? Con esta caja de Skinner. Todos estos tienen que ver con nuestro cuerpo estriado, con nuestro núcleo de la base y también con nuestra corteza prefrontal que toma decisiones, ¿no? Y lo tenemos a nuestro amigo Bart. Bueno, ¿preguntas que tengan de esto? ¿Preguntas que quieran hacer? Vamos, ¿alguna pregunta? A mí me queda solo darles las cortezas de asociación, que son 3, son 10 minutos de clase, nada más, es muy cortito, es un poco más interesante, también más divertido que esto, pero este tema es importante saber la clasificación, ¿sí? Saber la clasificación es fundamental de lo que es memoria a corto plazo, largo plazo, qué es explícito, qué es implícito, ¿eh? Eso es importante. No sé si me quieren hacer preguntas sobre esto. No hay preguntas para acá. Profe, perdón, pero ¿podría Tienen repetir, muchas preguntas, pero no saben por dónde empezar. Ah, ok. podría repetir rápidamente, a grosso modo, qué fue lo que se mencionó? Porque estoy con problemas de conectividad y hace como 20 minutos que se me cayó y no me pude conectar. Recién entré desde el celular, estoy con datos y Va a nada, la quedar verdad me perdí grabado. todo. Yo lo voy a volver Sí, a ver en el seminario, pero bueno. claro, lo que vimos fue las memorias implícitas, ¿sí? O sea, las que son inconscientes, y dentro de las memorias implícitas vimos la memoria de procedimiento, que es cómo servirse el té, decíamos cómo manejar un auto, que tiene que ver con los núcleos de la base y el cerebelo. Después vimos lo que se llama el priming o facilitación, que es cómo podemos dejar a través de huellas, ¿sí? A través de determinadas huellas, algo para hacerle decir o hacer a una persona algo que en realidad no, digamos, esa persona no quiere, digamos, per se, sino que la estamos induciendo de alguna manera por medio de huellas mnésicas. Eso se llama priming o facilitación. Ahí les pasé un pedacito de una película que se llama Focus. Y recién simplemente vimos un ejemplo del condicionamiento clásico, que es el perro de Pavlov, que es otra forma en la cual aprendemos y memorizamos cosas, ¿no? Lo que nos enseñó el perro de Pavlov, el perrito pobrecito, es que, bueno, cuando tenemos ¿se acuerdan lo del perro? El perro tenía una fístula hecha, artificial, se le llevaba comida y salía saliva, ¿sí? Entonces, lo que él vio es que cuando se adelantaba con una campanilla, ¿sí? O con un timbre, ¿sí? El perro solo con esa campanilla ya salivaba. ¿Por qué? Porque sabía que lo que venía después era la recompensa, que era la comida. Entonces, nosotros también, durante nuestra vida escolar, especialmente los que somos mayores, tuvimos este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de cosas que nos decían los maestros de el que termina primero tiene un 10, ¿no? Era muy común en los maestros que nos digan esto. Bueno, nuestros maestros estaban usando este tipo de condicionamiento, ¿sí? Nos estaban condicionando a que, bueno, venía la recompensa si hacíamos todo más rápido de determinada manera, digamos, ¿no? Sin importar si entendíamos o no, digamos, la materia que estábamos viendo. Bueno, esto fue lo que vimos en los últimos 15 minutos, digamos. ¿Sí? Perfecto, gracias. No, por favor. Bueno, les quería compartir, ¿sí? Las cortezas de asociación. Básicamente, ¿sí? Esto no importa.
Cuando nosotros hablamos de cortezas de asociación, ¿sí? Hay varias, no hay una sola, ¿está bien? Pero la que a mí me interesa es que nosotros nos acordemos de estas tres grandes cortezas de asociación, que son la corteza de asociación frontal, ¿sí? Que nos va a ayudar a la toma de decisiones, la corteza de asociación parietal, que nos permite una geolocalización de nuestro espacio extrapersonal, ahora lo van a ver bien, y la temporal, que nos permite la interpretación de cosas que estamos viendo, ¿sí? Entonces, vamos a ver esas tres cortezas, ¿sí? Empezando por la corteza de asociación parietal, ¿sí? La corteza de asociación parietal es una corteza cerebral que se va a encargar, ¿sí? Entre comillas, pónganlo esto, pero reforzadamente, se va a encargar de la atención a los estímulos intra y extracorpóreos, ¿sí? Atención a los estímulos intra y extracorpóreos. Y resulta que desde hace muchísimo tiempo, ¿sí? Esto es a partir de lesiones que se producen en las personas por enfermedad cerebrovascular o traumatismo de cráneo, sabemos lo siguiente. Nuestra corteza de asociación parietal derecha, que es la que yo estoy marcando ahora en este momento, ¿sí? Con la flecha del mouse, esa corteza de asociación parietal derecha presta atención, ¿sí? Presta atención y le da significado y existencia a todo lo que está tanto a la derecha como a la izquierda del campo visual. Mientras que la corteza de asociación parietal izquierda, ¿sí? Le da existencia, ¿sí? A lo que se encuentra en el lado derecho, ¿sí? De mi campo visual. Entonces, fíjense en lo siguiente, ¿sí? Cuando yo tengo una lesión, ¿sí? De la corteza de asociación parietal izquierda, ¿sí? Parietal izquierda, como ésta se encarga de prestar atención y darle existencia a lo que está a la derecha, ¿sí? Del campo visual, ¿sí? Uno dice, bueno, perdés esto, pero obviamente no lo perdemos, ¿por qué? Porque aprendimos que mi corteza de asociación parietal derecha le presta atención tanto a lo que está a la derecha como a la izquierda, ¿sí? Entonces, las lesiones de la corteza de asociación parietal izquierda rara vez traen grandes manifestaciones neurológicas. Pero ¿qué pasa si lesionamos la corteza de asociación parietal derecha? Cuando nosotros lesionamos la corteza de asociación parietal derecha, ¿sí? Dejamos de prestarle atención y por lo tanto de darle existencia a lo que está a la derecha de mi campo visual, pero no importa porque eso lo podemos seguir haciendo con la corteza izquierda, pero sí perdí toda la posibilidad de darle existencia y conocimiento a lo que está a la izquierda de mi campo visual. ¿Qué significa esto? Bueno, significa tal como la palabra lo dice. Mi corteza de asociación parietal derecha, si se daña, ¿sí? Hace que yo pierda la capacidad de entender todo lo que existe a mi izquierda, tanto intracorporalmente como extracorporalmente. Entonces, ¿qué le pasa a un paciente que tiene esta patología? Tiene un síndrome que se llama síndrome de negligencia o negación contralateral. Fíjense, le ponemos el dibujo de un gato, le decimos dibuja el gato y no dibuja el lado izquierdo del gato. ¿Por qué no dibuja el lado izquierdo? Porque lo niega la existencia del mismo. Uno dice, ¿pero lo ve? Sí, lo ve, pero lo niega. No es un problema visual, ¿sí? No tiene un problema en el quiasma óptico, en el nervio óptico, en las radiaciones ópticas, en el lóbulo occipital. No, no es un problema visual, ¿sí? Es un problema que tiene que ver con una corteza de asociación superior, ¿sí? De mucha abstracción, ya, ¿está bien? Que como dijimos, la corteza de asociación parietal derecha le da existencia, ¿sí? A todo lo que está del lado izquierdo. Entonces, si le decimos dibuja la casita, fíjense que dibuja la mitad derecha, pero la mitad izquierda no la dibuja, ¿sí? Acá le pusieron una hoja llena de palotes, una hoja llena de palotes, y le pidieron a este paciente que a cada una de las líneas la cruce con otra. Y fíjense que las únicas líneas que cruzó son todas las que están de la mitad hacia la derecha. Es decir, niega la existencia, insisto, niega la existencia de todo lo que está a la izquierda, a la izquierda. Cuando se afeita la mitad de la cara en el espejo, ¿sí? Si le dan un reloj, puede pasar que coloque todos los números, porque se acuerda de los números, ¿sí? De un mismo lado, del lado derecho, o que simplemente coloque la mitad de los números en el lado derecho y el izquierdo no, ¿sí? Lo mismo ocurre con el dibujo de la flor, ¿sí? Y si le ponen un plato de comida, come la mitad derecha de la comida,
¿sí? Y solo va a comer la mitad izquierda si le dan vuelta el plato, si le dan vuelta el plato. Es decir, estos pacientes pierden la capacidad de prestar atención y dar existencia, como dijimos, a la mitad izquierda de su dominio, ¿sí? Y fíjense que es un fenómeno que no solo tiene que ver con lo que estoy viendo, ¿sí? Es decir, no es solo hacer el dibujo del gato y dibuja la mitad derecha del gato, sino también con la percepción interna mental que tiene el paciente. ¿Por qué? Porque se vio que en pacientes con esta patología se le decía, bueno, colócate enfrente de la plaza del Duomo de Milán, ¿sí? Para que recuerdes todo lo que hay, y el paciente cuenta lo que hay a la derecha. Mentalmente, ¿sí? Cuenta solo lo que hay a la derecha. Y si al paciente lo ubican atrás de la iglesia, cuenta perfectamente lo que antes no contaba del lado izquierdo, ¿sí? Es decir, tiene que ver con la representación interna también que él tiene. Fíjense lo que ocurre acá con esta paciente, ¿sí? Perdón. Le está preguntando de quién es la mano y le dice ella, suya, y esta es mía. Es decir, niega lo que está a la izquierda, ¿sí? Cuando le presenta los dos estímulos visuales, fíjense, ahí ve la derecha, la izquierda, pero cuando va a los dos, niega el que está a la izquierda. ¿Sí? Este es un tipo de patología, ¿no? Fíjense acá lo que ocurre. Fíjense lo que hizo, ¿no? Dibujó la mayor parte de los números, obviamente, al lado derecho y negó completamente todo el margen izquierdo, ¿sí? Miren este experimento también. Bien. ¿Se entendió esto o no? Profe, tengo una pregunta. Dale. O sea, no termino de entender cómo es entonces que te das cuenta que no es un problema visual. Porque también Porque el paciente ve porque el paciente ve perfectamente todo. De hecho, si lo das vuelta al paciente, reconoce todo lo que no reconocía antes. pero no entiendo, no es de la Y fíjate, información. fíjate que ahí, en los últimos ejemplos, ¿sí? Cuando le decían, le mostraba por separado, digamos, uno, lo reconocía, ¿no? Y por el otro no lo reconocía, si le pone los dos, reconoce uno, ¿sí? Entonces, ve el objeto, ¿está bien? Pero cuando vos le pones dos en el campo, ¿sí? El del lado izquierdo lo Ah, niega, claro, ¿se sí. entiende? Lo Mm, niega, ¿está bien? Pero si lo haces viste que cuando lo hace, digamos, uno y después el otro, cerquita, ¿sí? Lo ve y dice, sí, es ese, se está moviendo, ¿está bien? El problema es que cuando hace con los dos, lo que está a la izquierda lo negó, claro, bien, bien, ya entendí. ¿sí? Y eso se da solo cuando tenemos lesionada la corteza de asociación parietal derecha, porque se encarga de eso. Es una corteza que se encarga de decidir qué es lo que está por fuera de nuestro espacio e inclusive en el propio. Estos pacientes digamos, se colocan los pantalones y se colocan la mitad de los pantalones, se colocan la mitad de la camisa. ¿Está bien? Hay que ayudarlos a vestirse, a interpretar, etcétera, cada uno de sus espacios intrapersonales y extrapersonales. ¿Sí? Y recuerden que no es solamente un problema de lo que está afuera, ¿no? Esto que yo les decía, está el experimento de los pacientes que le decían, recordá cómo es tu plaza de chico, ¿no? La que ibas a jugar siempre,
y el paciente mentalmente recuerda la mitad derecha de la plaza, ¿no? Niega la mitad izquierda. Sin embargo, si al paciente le decís, bueno, pero ponete ahora como si estuviera jugando del otro lugar, ¿no? En el baldío que está al lado, cuenta todo lo que estaba a la izquierda, perfectamente. Así que no es un problema visual, ¿sí? Es un problema de representación interna y externa de todo lo que está a la izquierda. ¿Se entiende? ¿Sí? Yo sé que es raro, ¿sí? Pero bueno, es así, digamos, estamos hablando, ya, fíjense, ya no estamos hablando de esa corteza motora primaria, que si uno la lesiona te queda semipléjico, ni la corteza visual primaria, que si yo la lesiono no veo. Estamos hablando de otras cortezas que ya se encargan de prestar atención, de dar existencia, de otras cosas superiores, ¿no? Por eso estamos hablando de cortezas de asociación ahora, ¿sí? Asocian muchas cosas. ¿Sí? Bien, le muestro la segunda corteza de asociación, que es la corteza de asociación temporal, ¿sí? Esta corteza de asociación temporal se va a encargar de interpretar y reconocer los estímulos, ¿sí? Es decir, ya le prestamos atención con la corteza parietal derecha, ¿está bien? Ya le prestamos atención y le dimos existencia, pero ahora tenemos que interpretar y reconocer los estímulos. Entonces, si yo les pongo esta figura, ¿qué dirían ustedes que es? Te dejamos de escuchar. Hola, hola. ¿Qué es esto que está puesto ahí? ¿Una canilla? Yo traduzco. Muy bien. ¿Y a qué se parece? ¿A qué se parece? A una carita. Perfecto. Entonces, todos tenemos en claro, ¿sí?, que esto no es una cara, ¿sí? Pero podemos hacer una interpretación, una reinterpretación, ¿está bien?, de estos estímulos, diciendo, uy, mira, estas dos cositas con esta canilla parecen una cara, ¿no? Como a veces cuando vemos las nubes, que vemos cualquier cosa en la nube, cualquier dibujo, bueno, ahí también estamos usando nuestras cortezas de asociación temporal, estamos dando interpretación y reconocimiento de estímulos, ¿sí? Entonces, una de las funciones principales de esta corteza de asociación temporal es reconocer e identificar los estímulos a los cuales ya le presté atención, sobre todo, obviamente, estímulos complejos, ¿no? Estímulos como estos, ¿sí? Entonces, cuando decimos, bueno, a ver, ¿qué es esto? Decimos patineta, esto es una hamburguesa, esto es una maceta con una planta, esto es una banana. O sea, estamos, bueno, ya no tenemos un problema de atención, eso ya lo hemos superado, sino que obviamente estamos interpretando. Obviamente, cuando tenemos lesión de las cortezas de asociación temporal, aparecen las agnosias, es decir, no reconocemos los objetos, ¿sí? Nos cuesta decir qué es, o a veces sabemos qué es, pero no sabemos para qué sirve, ¿sí? Entonces vemos un reloj y decimos hora, ¿no? Pero no podemos nombrarlo como reloj, ¿está bien? Pero fíjense que acá tampoco es un problema visual, no es que no lo vemos al reloj, sino que no podemos, a pesar de que lo estamos viendo y le estamos prestando atención, ¿sí?, reconocerlo, ¿sí? Obviamente para esto previamente tengo que saber lo que era un reloj, ¿no? Eso está claro, ¿sí? Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo máximo por ahí de agnosia es la prosopagnosia, ¿sí? Es la incapacidad para reconocer los rostros, cuya epicentro estaría en el lóbulo temporal inferior, en una zona, ¿sí?, en una corteza inferior, como ustedes ven acá, ¿sí?, en esta región, que está muy cerquita de una zona de reconocimiento de letras y de reconocimiento de objetos, ¿sí? Bueno, hay sujetos que tienen lesiones específicas en estas regiones y que pierden la capacidad de reconocimiento de rostros, ¿sí? Miren este caso. Perdón, ahí aún sí, no sé si están escuchando, le pusieron a Marilyn Monroe, dijo Madonna, y ¿por qué? Por el pelo, ¿no? O sea, el pelo le da cierto reconocimiento, pero no reconoce el rostro. Este es Bruce Springsteen. Bueno, para un norteamericano no reconocer a Bruce Springsteen, imagínense, es algo terrorífico, está bien, no reconoce a Bruce Springsteen. Y esta es ella, le ponen a ella.
Ahí le está explicando, sos vos, esa, ¿no? No puede creer que no puede reconocer su propio rostro, ¿no? Bueno, esto es un extremo grave de prosopagnosia, ¿eh? Y me queda la última, y terminamos, ahora sí terminamos de verdad, que es la corteza de asociación frontal, ¿sí? La corteza de asociación frontal, ¿sí? Se va a encargar, ¿sí? De alguna manera de interpretar y dar respuesta a los estímulos, de alguna manera de la forma más adaptable posible, ¿sí? Y aquella respuesta que mejor pragmática sea, digamos, en el momento, ¿sí? Es de alguna manera aquella que los psicólogos dirían en nuestra instancia adjudicativa, ¿no? En la que implica un juicio de valor y toma de decisiones, ¿sí? Y sabemos mucho de esta zona frontal, que sería la zona de la personalidad, a partir de un individuo, ¿sí? Que seguramente ustedes lo conocen, ¿sí? Que era un capataz mientras estaban haciendo las vías de ferrocarril en los Estados Unidos. Se usaba una barra de acero con pisotonamiento sobre la tierra con dinamita, explota, sin querer obviamente esto, la barra se introduce en el ojo y perfora el lóbulo frontal, sobrevive esta situación, acá tienen la foto de la persona y la barra, posando con la barra que lo perforó, ¿sí? Sobrevive a esta situación, se infectó, etcétera, etcétera, pero sobrevivió. Y lo que vieron los compañeros poquito tiempo después es que Phineas Gage, que así se llama obviamente esta persona, comenzaba a tener conductas irreverentes, orinaba en presencia de personas, le decía cualquier palabrota a mujeres, llegaba tarde al trabajo, cosa que nunca había hecho, etcétera, etcétera. De hecho, lo echaron del trabajo, lo han echado de múltiples trabajos. Llegó a trabajar en Chile, ¿sí? En la región del sur, digamos, y después falleció nuevamente en Estados Unidos, muy pero muy olvidado, digamos. Bueno, el estudio del cerebro de Phineas Gage fue lo que definió que este lóbulo frontal es importantísimo para la toma correcta de las decisiones, ¿no? Para lo que es la moral y las decisiones pragmáticas en la vida cotidiana, ¿sí? Bueno, ahora sí hemos terminado. ¿Preguntas? Así que bueno, ya saben que pueden, por ejemplo, si quieren negar a alguna persona, la ponen del lado izquierdo, y pueden decir que tienen el lóbulo parietal derecho mal, y la niegan, dicen no, no existís, no te veo, así que lo pueden negar. Aprendieron a interpretarlo y también, si quieren, le pueden decir alguna palabrota y dicen, bueno, es el lóbulo frontal, está fallando. Ya aprendieron algo bueno hoy, más divertido. Bueno, vieron que el sistema nervioso tiene estas cosas también raras y divertidas, ¿no? Se están haciendo muchísimas cosas para estos pacientes. Se los somete a estudios con espejos, un montón de cosas, pobrecitos, con algunos buenos resultados en general. Pero bueno, vieron que, como decíamos en la clase esa de sistema sensitivo, ¿no? Que los sentidos engañan, ¿no? Pues nos pueden engañar, la visión nos engaña, nos muestra, qué sé yo, que no sé, que una flecha que va para un lado en realidad va para el otro, ¿no? Cuando metemos las piernas dentro de la pileta, las piernas se doblan, se agrandan. Bueno, imagínense lo que vimos hoy, peor todavía, ¿no? Viendo correctamente, percibiendo correctamente, si tenemos una falla en estas cortezas superiores, también tenemos fallas importantes en la capacidad de comprender el mundo, ¿eh? Así que bueno, espero Tenemos que una les... pregunta por acá. Dale, sí. Te la digo, tenemos una pregunta. Juicio. El juicio y la moral. Fisiológico de la conducta o tiene algo emocional, así. Si es algo, acá nos preguntan, es una pregunta compleja. Si el juicio y la moral tienen un sustrato, esto es lo que entiendo, ¿no? Como un sustrato cerebral, anatómico, físico, o si O si tiene otro componente. o si tiene otro componente. Ya. Sí, o sea, es difícil, a ver, es difícil responder cuando... Es difícil responder, digo, tiene otro componente a que a qué se refiere uno, porque el otro componente sería la Sí, mente, digamos. Pero en realidad el juicio, obviamente el juicio, la moral, tienen que ver con actividad mental, ¿sí? Con toda una actividad de redes neuronales que lo que van haciendo es conjugando las cuestiones pasadas, midiendo con cuestiones pasadas,
con cuestiones que a veces no vivimos, pero que estudiamos que deberían ser de una determinada manera y aceptamos como tales, ¿está bien? Entonces, cuando uno se pregunta si tiene solo un sustrato biológico, bueno, sí, tiene un gran sustrato biológico, obviamente, porque todo se trata de redes neuronales, en ese sentido, ¿está bien? Pero no es que lo podríamos localizar solo en el lóbulo frontal, digamos, por así decirlo. Tiene que ver con lo que aprendimos también a que está bien y Claro. está mal en nuestra sociedad en particular. Es como una función bastante relacionada al ser social, digamos. Bueno, claro, eso Porque lo que el juicio y la moral que uno puede tener en este momento histórico de este país particular puede ser muy distinto al de otro país en otro momento histórico, digamos. Tiene entonces la alteración a ese juicio, o sea, esta alteración de alguna manera, esa alteración del juicio, sí. vos no le das bola a lo que has aprendido vos. Claro, o sea, lo que tienen las personas que tienen un juicio alterado en el frontal es que justamente están en un momento y en una sociedad y en un país determinado y no se comportan, digamos, conforme a lo aprendido que era un buen juicio para eso. Es como si hoy vos tuvieras una persona que, por ejemplo, dice cuestiones que no estarían avaladas socialmente, ¿no? Y que antes sí lo hizo. Distinto es que siempre estas cosas son como alteraciones también de la persona. Si hay una enfermedad, se entiende que antes había normalidad y de repente lo perdió el juicio. Distinto sería que haya nacido así o que tenga una alteración de la personalidad. ¿Sí? Pero cuando hablamos de lesiones de la corteza frontal y alteración del juicio, es que antes tenía un X juicio y ahora no lo tiene más. Acá nos preguntan por la neurona de Jennifer Aniston. Ah, me mataron. No sé, no sé. No podría contestar eso. A mí se me escapa. Entonces, La que la conozco, la leí todo, pero no. es una historia, digamos. Es una historia. Ahora te la cuento. Más de chisme que de realidad. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí, Bien. yo acá. Somos poquitos hoy, no sé si porque están rindiendo o hay paro de colectivo. Bueno, Hoy se rindió computación. Bueno, nada, espero que hayan aprovechado la cursada de neuro del sistema nervioso. El sábado los que se quieran sumar, por supuesto, al seminario, buenísimo. Nada, fue un placer compartir con ustedes la cursada y nos vemos, sí o sí, obviamente, nos vemos el martes 27 de junio, ¿está bien? Ya les vamos a pasar el lugar exacto donde se rinde y los horarios bien claros donde cada uno tiene que ir. Yo creo que esta semana ya les vamos a poder dar esa información, ¿sí? De qué se trata el examen, etcétera. Así que quédense tranquilos por eso. Estudien tranqui, tienen nada, lo que quieran, lo que necesiten, que los podamos ayudar para llevar adelante este examen y que seguramente les va a ir muy, pero muy bien. Muchas gracias, profe. café. Bueno, gracias, No, por profe. favor. Hasta luego. Nos vemos y cualquier cosa que necesiten, acá estoy. Un abrazo grandote. Acá nos preguntan si el sábado, que es feriado, hay clases, hay teórico. Creo que sí. Ya, en teoría sí, en teoría sí. En teoría sí, lo vamos a dar, qué sé yo. Pero ustedes ya lo tuvieron, o sea, los que vinieron hoy no tienen el sábado. Claro, no hace falta. Sí. Claudio, acá antes que me olvide en realidad, o ya te fuiste. Ah, ya se fue. Sí. Se fue. Sí. Chao. Ahí vamos a